Bueno, entonces esta tarde vamos a seguir con nuestro estudio y acá estamos en la tercera parte, continuamos con la tercera parte de nuestro estudio de Hechos Proféticos y vamos a empezar a estudiar las 7 iglesias y primero vamos a leer algunas citas de Elena White que nos dicen cosas que tenemos que observar. La primera la encontramos en Deseado a toda la gente, página 201. Dice ella, así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, o sea, el mensaje del segundo advenimiento, como el primero, está basado en las profecías. O sea, cuando nosotros predicamos la segunda venida, tenemos que predicar las profecías que anuncian y se tienen que cumplir para que Jesús venga. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. Y esto es una promesa para nosotros. O sea, nosotros comprenderíamos las profecías que los primeros adventistas no habían entendido. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero entenderán los entendidos. Y en Testimonio para los Ministros, página 114, leemos, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos. Porque a veces nosotros pensamos que estudiar profecía es entender lo que ellos entendían. No. Ella dice, cuando sean mejor entendidos que lo que entendemos nosotros, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta, porque entenderíamos cuál es nuestra misión y podríamos empezar a hacerla. Y ella dice, debemos ver en la historia y el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto de la gran controversia. Ahora, ¿por qué esto? Porque en este tiempo se repetirían cosas que pasaron en el cumplimiento de la profecía. En el tiempo de la apostasía se repetirían ahora. Entonces, si nosotros entendemos lo que pasó en ese tiempo, al ver los eventos que estarían ocurriendo ahora, enseguida los identificaríamos. Estamos en tal etapa del desarrollo. Y esta cita de marzo de 1899 ya dice, la luz que tenemos del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es, pero todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que empiecen a acontecer las cosas que Dios anunció que ocurrirían al tiempo del fin. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y hay dos citas interesantes aquí. Ella dice, debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. O sea, todos tendríamos que conocer qué eventos se están cumpliendo, que nos indican en qué parte del desarrollo de la profecía estamos. Y la próxima cita, ella dice, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. O sea, tendríamos en claro cuál es el orden de los eventos y sabríamos y podríamos observar evento por evento cómo se van cumpliendo. Ahora, en el tiempo de las 7 iglesias, porque ya las 7 iglesias empezaron a cumplirse, estamos en la última etapa, entonces esto es importante, se cumplirían las siguientes profecías de Daniel, porque Daniel y todas las profecías de Daniel y todas las profecías de Apocalipsis se cumplen en la misma línea de tiempo. La profecía de Daniel 2 se cumpliría ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Nabucodonosor. Pero en el caso de las iglesias ya estaríamos en el tiempo de las piernas de hierro de la gran imagen, o estaríamos en el tiempo de la bestia romana. Entonces, en el tiempo de las 7 iglesias estaríamos en el tiempo de las piernas de hierro y hasta el tiempo de los dedos de los pies, porque en el tiempo de los dedos de los pies ocurriría la última batalla. Y la imagen sería completada cuando en el tiempo de los dedos de los pies, porque cuando estuvo Nabucodonosor y estuvo Babilonia, solo estaba formada la cabeza de la imagen, el resto no existía. Entonces esa imagen no podía ser puesta en pie. Recién la imagen sería completada en el tiempo del fin, en el tiempo de los dedos de los pies. Y la imagen, después de unir las partes, sería puesta en pie.
como la vio Nabucodonosor en su sueño, porque vio a la gran imagen puesta en pie, porque Dios le mostró lo que ocurriría en el tiempo del fin. Y en ese tiempo, esa gran imagen empezaría a ser adorada. Porque fíjense que Nabucodonosor enseguida en la gran imagen identificó a su Dios e hizo la imagen toda de oro y obligó a todos a adorarla, como un tipo de lo que ocurriría siempre, porque eso es lo que hacen todas las bestias. Y lo que hizo Nabucodonosor con la imagen de oro, que es el tipo, estuviera a punto de ser hecho con esta nueva imagen, obligando a todo el mundo a adorarla, porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que Dios está anunciando. Y como leemos que lo dijo Elena de White en 1987, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. ¿Por qué? Porque se obliga a adorar. ¿Qué es religión? La religión es lo que une al hombre con un Dios. Entonces, la religión de Baal es la adoración de Baal. Entonces, toda religión falsa adora un ídolo y obliga a los hombres a adorarla. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. Ahora, ¿pero con qué imagen? ¿La de Nabucodonosor? No. La que Dios le mostró a Nabucodonosor que estaría puesta en pie. Por eso tenemos que verlo en la historia. Ahora, por eso ese evento, cuando se completó la formación de la imagen, que ya pasó, lo vamos a ver después, porque ocurre en el tiempo de la Odisea, mientras el pueblo está durmiendo. Cuando se despierta, ve que esa imagen ya fue formada. También se cumpliría en el periodo de las 7 iglesias la profecía de Daniel 7, pero desde el tiempo de la bestia romana. Porque cuando Jesús vino, era el tiempo de la bestia romana, pasando por el tiempo del cuerno pequeño de la bestia romana hasta llegar al tiempo del juicio de los santos del Altísimo. Porque al final sea el juicio de los santos del Altísimo y estos poseen el reino. La profecía de Daniel 8 también se cumple este tiempo. Desde el tiempo de la bestia romana, en el que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, hasta que los lugares asolados fueran reedificados. Porque Daniel 8 es muy importante para el pueblo adventista, porque Dios nos muestra que dos cosas fueron echadas por tierra. El lugar santuario de Dios, que tiene que ser reedificado, y la verdad. Ahora, ¿cuál es el lugar santuario de Dios? Porque nosotros tenemos que entender cuál es el que fue echado por tierra. ¿Qué es lo que tiene que ser reedificado? ¿Y cuál es la verdad? Porque tenemos que predicar la verdad. O sea, el ángel que tiene el Evangelio eterno es porque recuperó el conocimiento de esta verdad. Y estas dos cosas son esenciales para nosotros conocerlas. Porque tenemos que ser hechos parte del templo de Dios, como Jesús dice, columnas del templo de Dios. ¿Y cuál es la verdad que tenemos que predicar? Eso tenemos que conocerla, porque sin tener la verdad no podemos predicar el Evangelio eterno. Y la profecía de Daniel 9 se cumpliría desde la venida del Mesías hasta justamente Daniel 9 anuncia la reedificación de Jerusalén, pero en el tiempo de Jesús, justamente cuando establece la iglesia de Cristo, es el tiempo de la venida del Mesías, la llegada del tiempo de la destrucción de Jerusalén, porque primero fue establecida la iglesia de Cristo, después en el año 70 fue destruida Jerusalén, vino el desolador, como anuncia la profecía, el que perseguiría al pueblo de Dios y echaría por tierra la verdad, y justamente nos estaríamos aproximando al tiempo en que lo que está determinado se ha derramado sobre el desolador, porque esos son las 7 plagas. Ahora, pero en el tiempo de las 7 plagas, las 7 iglesias habrán pasado. Por eso es importante que entendamos. Pero todas estas profecías se cumplen en el tiempo de las 7 iglesias. Y también la profecía de Daniel 11, especialmente del versículo 30 al 39. Eventos que se volverían a repetir en nuestro tiempo. Por eso tendríamos que observar qué está pasando. Y para eso tendremos que entender qué pasó en ese tiempo. Entonces, como dice Elena, y esta cita está en Manuscrito Liberado 13, página 394, dice lo siguiente ella: no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. Está hablando Daniel 12.
La profecía del capítulo 11 casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. Y por eso es importante entender qué pasó, porque mucha de la historia se repetiría. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará, que regresará y se enojará contra el pacto santo. Y esto es lo que ocurrió en el periodo de Esmirna. ¿Por qué? Porque algo pasó en Roma. Y entonces, los dirigentes de Roma se enojaron contra el pueblo de Dios y lo persiguieron y buscaron exterminarlo. Son los 10 años finales de Esmirna. Y lo hará. Incluso volverá, pues, según su voluntad, y finalmente se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y esto ocurrió cuando Constantino se entendió con los apóstatas. Entonces, ese es un tiempo que tenemos que observar porque eso se repetiría. Y nosotros tendríamos que abrir mucho los ojos. Porque en este tiempo también habría personas que abandonarían el pacto santo. ¿Y de dónde ocurriría esto? A uno puede decir, bueno, esto ocurre con las iglesias apóstatas. No, no ocurre con las iglesias apóstatas. ¿Por qué? Porque en este tiempo no son parte del pacto, hay una sola iglesia remanente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta profecía porque está hablando de nosotros. Escenas similares a las que se describen estas palabras se repetirán. Vemos evidencias de que Satanás es rápido en obtener control de las mentes humanas. O sea, porque Satanás obtuvo el control de los apóstatas rápidamente. Y buscaría tomar el control de quién? De nuestras mentes. Satanás es rápido en obtener el control de las mentes humanas que no tienen temor de Dios delante de ellos. Todos deben leer y entender las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia, Daniel 12, 1 al 4 citado. Entonces, esto sería especialmente importante para la última generación, la que estuviera por entrar en el tiempo de angustia. Y en ese tiempo, los apóstatas que hicieron la obra de Balaam y posteriormente se unieron a la bestia romana para perseguir a sus antiguos hermanos, nos mostraron el camino que seguiría el falso profeta hasta llegar a formar parte de la bestia que sube de la tierra. Ahora, pero lo importante es que en estas palabras Dios nos está diciendo que una parte del pueblo adventista va a hacer la obra del falso profeta. Y tenemos que abrir los ojos, porque eso va a pasar. Primero, fueron seducidos por el rey enemigo. Segundo, establecieron un diálogo ecuménico con el líder de la región pagana de Roma, porque Constantino era el sumo pontífice romano. Se unieron a él en puntos comunes de doctrina. Y finalmente, después de unirse en puntos comunes de doctrina, en una misma adoración, se unieron a la bestia romana para imponer por la fuerza sus nuevos dogmas. Y esto pasó y vamos a verlo en la historia. Y vamos a ver que esto está pasando ahora. Entonces dice Elena, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. O sea, ella es clara, Roma es idólatra, por eso es Babilonia. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Entonces, los protestantes se unirán a Roma. ¿Quiénes? ¿Qué protestantes? Todos los que anden en el camino espacioso. ¿Y habría adventistas que estuvieran andando en ese camino? Sí, como vimos en la visión de los dos caminos que Dios le mostró en la Joya, habría muchos adventistas que estarían andando ese camino. ¿Y se unirían a ellos también? Sí, ese es el tema. Por eso es una advertencia solemne. Y conflicto de los siglos 4 al 98, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, ¿qué va a hacer el falso profeta? Va a seguir el mismo camino que Roma y va a armar en Estados Unidos una bestia que es una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, ¿qué hizo Roma? ¿Impuso sus dogmas? Y vamos a ver que sí. Entonces nosotros conocemos que hay dos leyes dominicales, una pasiva y una activa. Entonces cuando vemos en la profecía y en la historia
justamente lo que Dios anunció que va a pasar, podemos entender y ver claramente cuáles son las dos leyes. Porque en este tiempo, incluso, podemos saber que ya está definida cuál es la reacción de la ley dominical y está publicada. No de la pasiva, sino la activa está publicada. Entonces vamos a la próxima cita de Elena de White. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Entonces, cuando alguien se vuelve pagano, ¿qué espíritu lo domina? No el de Dios. Porque si se une a los que son habitación de demonios, y va a terminar siendo habitación de demonios. Y los espíritus demonios los van a guiar. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Entonces quería doblegar la conciencia de los cristianos verdaderos. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Entonces vamos a ver claramente cuándo Roma se unía al Estado para buscar extirpar la herejía. ¿Y cuál es la herejía que quería extirpar? Porque eso nos muestra, como leímos la semana pasada, que hay una acusación contra la verdadera iglesia de Cristo. Y vamos a saber no lo que creía la iglesia de Cristo, lo que no creía, porque lo mataban por no creer eso y por no adorar lo que no adoraban. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. O sea, eso va a pasar con las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Y el problema es que va a haber adventistas unidos en esa alianza. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Ahora, una parte de esta profecía se cumplió, porque la triple alianza ya se formó. Primero se unió en Roma y las iglesias protestantes principales de Estados Unidos en puntos comunes de doctrina, y después ya se formó la triple alianza. Por eso ahí tenemos cosas muy importantes para ver. Pero ahora estamos viendo la historia. Otra parte de la profecía que se estaría cumpliendo en nuestros días sería la profecía de Daniel 11, 40 al 45, que se estaría cumpliendo en el tiempo de la preparación para la batalla de Armagedón, o sea, en el tiempo de la Odisea, nuestro tiempo. Evento de los últimos días, página 12, dice Elena, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. A ver, si se fijan, por favor, alguien tiene abierto un micrófono. Si lo puede cerrar, le agradeceríamos. Entonces, y la otra profecía, que es la profecía de Daniel 12, se cumplirá cuando llegue el día de la batalla de Armagedón. O sea, no se cumple el periodo de las 7 iglesias. Porque cuando llega el tiempo de Daniel 12, ya acabó el cumplimiento de las profecías de 7 iglesias. La profecía de 7 iglesias termina antes del tiempo de angustia. Daniel recibirá su heredad al fin de los días, dice Elena. Juan ve el librito abierto, al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Entonces, esa profecía, especialmente la de Daniel 12, se cumple el fuerte pregón, dice ella. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo al fin. ¿Cuál es la advertencia? Que cuando llegue el tiempo angustia, ya habrá sido quitado el continuo a las vírgenes insensatas, ¿no? Y nosotros, porque ya en el tiempo de Daniel 12 no habrá más ángel de la Odisea. El ángel de la Odisea llegaría a ser el pueblo antista ahora, pero cuando llegue el tiempo angustia, del campo del padre familia, justamente va a ser quitada la cizaña. O sea, Dios va a dejar la cizaña y va a llevar ¿a quién? Al trigo, a su granero, y Jesús va a ir con el trigo a la batalla. Por eso es importante entender esto ahora. Entonces, si ponemos
más o menos esquemáticamente, línea sobre línea, estas profecías, vamos a ver que, a ver, en el 457 se dio la orden de reedificar los lugares asolados. Y este es el tipo de la orden que se daría en el tiempo del fin, cuando pasaran 2300 tardes y mañanas en 1844. La orden que Dios le dio al pueblo antista de hacer la obra necesaria para que el lugar santuario sea reedificado. Y este periodo no tiene tiempo. O sea, este periodo termina cuando el santuario de Dios fue reedificado, cuando hay 144.000 columnas, cuando el pueblo de Dios ha sido sellado sus frentes, y ahí, recién ahí, Dios empieza a soltar los vientos. Después, como decía la profecía de Daniel 9, Jerusalén sería destruida, fue destruida en el año 70, y después vino el desolador. Y esto ya es historia, es la obra del cuerno pequeño que echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, que tiene que ser reedificado. Entonces, ¿qué ya se cumplió en la historia? Vamos a ver un poco rápidamente. Entonces, según la profecía de Daniel 2, fueron formadas las piernas de la gran imagen, y eso ocurrió durante el Imperio Romano. Daniel 7, el hombre de pecado se levanta contra el Altísimo, cambia los tiempos de la ley y quebranta a los santos del Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, y de ese modo echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Daniel 8 dice que echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y eso es historia, ya pasó. Daniel 11, 30 al 39 indica que el hombre de pecado apostata adora al Dios de la fortaleza, porque deja de adorar al Dios de sus padres y empieza a adorar al Dios de la bestia romana, porque el Dios de la fortaleza es el Dios de la bestia romana, porque el hombre de pecado se une a Jezabel, a la región pagana imperio romano, y pone la abominación asoladora, y persigue y asesina al pueblo que conoce a su Dios, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Eso es lo que pasó. Ahora, cuando llegamos al tiempo del fin, aquí se están cumpliendo otras profecías. Llegamos al tiempo de los dedos de los pies y según Daniel 2 se unen las partes de la imagen por medio de alianzas humanas y la imagen es puesta en pie. Entonces, después de eso, va a ser cortada una piedra y no con mano. Ahora, esta piedra uno puede escuchar en todas las redes sociales adventistas y hay muchas interpretaciones. ¿De qué se trata esto? Y lo vamos a ver, pero fíjense, el monte no es el pueblo adventista. Porque el pueblo adventista está en la condición del ángel de la Odisea. Un monte es un reino. Y en Apocalipsis se nos muestra que el dragón tendría 7 cabezas, que son 7 montes donde se sienta la ramera. Y al mismo tiempo hay un monte que no es el reino del dragón, es el reino de Dios. Y ese es simbólicamente la profecía, como estudiamos esta semana en la lección, es el monte de Sión. Dios lo llama el monte de Sión. Entonces, de ese monte va a ser cortada una piedra, el reino de Dios. Pero ese monte no es el ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea en este tiempo no es parte del reino de Dios. Porque si hubiera entrado por la puerta estrecha al reino de Dios, no sería desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sino, es otra cosa. Y fíjense que es un reino además, esa piedra es un reino. O sea, no es Jesús solamente. Porque muchas piensan, bueno, la piedra es Jesús. Porque en Isaías 28:16 Dios dice, he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra angular, probada, preciosa, fundamento estable. Ese es Cristo. Ahora, pero esa piedra es la que tenemos que entender, que recién sería cortada cuando la imagen estuviera puesta en pie, no iba a ser cortada antes. Entonces, Jesús venció ¿cuándo? Durante el tiempo de las piernas de la imagen, no en el tiempo de los dedos de los pies. Entonces Jesús venció en ese tiempo y fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, ¿cuál es el reino que Dios formaría antes del tiempo de angustia? Porque esa piedra, que es un reino que tiene que pelear en la batalla, y va a desmenuzar a la gran imagen. ¿Qué significa desmenuzar a la gran imagen? Bueno, tendríamos que entenderlo. Pero en este tiempo es cortada la piedra y no con mano. No es la segunda venida. Porque cuando Jesús viene, no viene a destruir ninguna imagen. Porque la imagen es destruida durante el fuerte pregón. Y después del fuerte pregón caen las plagas. Y cuando Jesús venga, ya no quedó ningún impío vivo, menos ninguna imagen.
Entonces, la piedra no es la segunda venida. Se trata de otra cosa y habría que entenderlo. Daniel 7 dice que se da el juicio a los santos del Altísimo. Y ese es el juicio investigador. Daniel 8 indica que los lugares asolados son reedificados. ¿Cuándo? Antes del día de la batalla. Antes que Dios suelte los vientos. Daniel 11, 40 y 45 dice que el rey del norte se queda con los tesoros de Egipto. Vamos a ver que esos tesoros son los dioses de Egipto y los pone en la gran imagen. Y entra a la tierra gloriosa también y se para entre los mares y el monte glorioso y santo. Eso es lo que vamos a estudiar después cuando veamos qué está pasando en nuestro tiempo. Y cuando llegue el tiempo de angustia, el tiempo de la batalla, Daniel 2 dice que la piedra desmenuza la gran imagen y se convierte en un gran monte. ¿Cuándo? En el día de la batalla. Daniel 7 dice que los santos reciben el reino y la bestia es destrozada y quemada en el fuego. Daniel 8 indica que el rey altivo de rostro es quebrantado, finalmente. Daniel 12, los entendidos resplandecen y enseña la justicia a la multitud, y muchos son limpios, emblanquecidos y purificados. O sea, esa piedra tiene algo que ver con los entendidos. Entonces, vamos a ver cuando ponemos línea sobre línea de qué se trata esto, especialmente cuando vemos cuando se forma la gran imagen, cuando vemos los hechos que nos muestran que la gran imagen ya fue puesta en pie. Entonces, también debemos ver los eventos con los que se cumplió la profecía para llegar a descubrir cuál es la bandera negra de los paganos. Entonces, porque Dios le mostró a Nehuay algo de forma muy esquemática y sencilla de entender. Y está en Primeros Escritos bajo el título de la gran apostasía. Dice, ya esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esto es lo que ocurre en el tiempo de Esmirna. Esta compañía parecía feroz e irada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Entonces, ya acá hay dos banderas, claramente. La bandera de los paganos y la bandera de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué tenía que recuperar el pueblo adventista? La fe de la iglesia primitiva. Entonces, de este modo, Dios le estaba mostrando al pueblo adventista cuál es la bandera que tiene que elevar. ¿Cuál tiene que ser nuestra bandera? Es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Una bandera de un blanco puro, sobre la cual tiene que estar escrito pureza y santidad a Jehová. ¿Y en la bandera negra qué hay? Imágenes. En la bandera de la iglesia primitiva no había ninguna imagen, solo una inscripción. Pureza y santidad a Jehová. Lo que estaba escrito en la mitra de ¿quiénes? De los sacerdotes. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles, porque la bandera negra de los paganos que tiene ídolos. Y hubo una gran matanza. Esta gran matanza es la matanza final del tiempo de Esmirna. Los cristianos aparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares. Ahora esto es Esmirna. Y ahora viene el tiempo de Pérgamo, el tiempo de la apostasía. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Por favor, el micrófono sigue abierto. Si se fijan, si alguien no se da cuenta, ustedes pueden cerrárselo. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arrearían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Entonces, ¿qué hicieron? Arrearon la bandera blanca. O sea, negaron a su Dios. Y aceptaron las propuestas de los paganos. Y se unieron a ellos para salvar la vida. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. O sea, después la enarbolamos de vuelta. Primero nos salvamos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arrearla. Entonces,
los apóstatas se unen con los otros. Y el resultado es el que sigue. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Entonces, ¿qué pasó con los que apostataron y se unieron con los paganos? Finalmente elevaron no la bandera blanca, sino la negra, para perseguir a los que llevaban la blanca. Y esto es importante, porque los que empezaron a perseguir, como Jesús dijo, porque llegaría el tiempo en el que cualquiera que los matara, os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Pero harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces el que elevó la bandera negra a los paganos no adoraba al Dios verdadero, no adoraba al Dios de la iglesia primitiva, adoraba al Dios de los paganos, porque elevó la bandera negra a los paganos con las imágenes de los dioses paganos y empezó a perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces vemos que acá están las dos iglesias, que Dios nos dijo por medio de la Juárez que tenemos que identificar a la verdadera por las acusaciones de sus enemigos, porque de la historia fue borrada. ¿Por qué? ¿Qué dice Roma? Ella siempre fue la verdadera iglesia de Cristo, desde el tiempo apostólico. Pero no, es mentira. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Entonces nosotros cuando vemos a la iglesia que persigue y asesina, esa no es la iglesia de Cristo. Esa es Jezabel. Entonces, esto es importante para nosotros saberlo, para no ser parte de los adventistas que también adoptarían su posición bajo la bandera de Satanás. Porque como Dios le mostró en el Juárez, las escenas de Daniel 11, el 30, el 39, el tiempo de la apostasía, ocurrirían entre los adventistas. Y esto lo tenemos en Eventos de los Últimos Días, página 181, tercer tomo, mensajes selectos. Una cosa es cierta, dice Elena. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. ¿Habría adventistas que adoptarían su posición bajo la bandera de Satanás? Sí. ¿Que se unirían a la bestia del falso profeta bajo la misma bandera? Sí. Primero abandonarán su fe en las advertencias, justamente las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué Dios dejó todo esto? Para que nosotros abramos los ojos y no recorramos el camino que van a recorrer los impíos adventistas. ¿Por qué va a haber adventistas que van a recorrer ese camino? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver una visión global de todas las 7 iglesias y el martes vamos a ver específicamente evento por evento. Entonces, pero esto es importante para que tengamos la visión global. Entonces, las 8 iglesias y las señales de los tiempos. Nosotros tenemos que saber que la iglesia cristiana, Jesús vino el tiempo de la ira, el tiempo de la bestia romana, el tiempo de las bestias, que empezó en el 723 y terminaría en 1798, porque duraría 2520 años y exactamente así ocurrió. Entonces ahí llegaría el fin de la ira. Y después de eso llegaría el tiempo del fin. Y en el 31, el año 31, en Pentecostés, empezó el ministerio sacerdotal de Jesús. Y los discípulos entraron al reino de Dios y recibieron poder, como dijo Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí empezó el testimonio de ellos. Y como lo dice la profecía del Apocalipsis, cuando Jesús venció a Satanás y empezó a edificar el templo de Dios, porque era la misión de él, la iglesia primitiva, Satanás empezó a perseguirla y Dios prometió sostenerla por 1260 años, como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Cuándo? Ahí, cuando Jesús venció, en el año 31. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué pasó con los que fueron hechos parte del reino de Dios? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque empezaron a ser perseguidos y asesinados. Pero
seguían al Cordero por donde quiera que iba, puestos los ojos en Jesús, seguían el camino angosto. De esto habla el autor de Hebreos en Hebreos 12. Porque ellos seguían a Jesús. Estaban recorriendo el camino angosto en el reino de Dios, porque el reino de Dios había venido a ellos. Por lo cual, sigue declarando justamente esta voz: alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Pues Satanás ya no puede ir más al cielo, fue echado del cielo, ya no los puede tentar más. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Entonces, el dragón es echado del cielo y enseguida empieza a perseguir a la mujer, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, y esto es importante porque este es el primer periodo de 1260 años que se empezó a cumplir, y no tiene nada que ver con la obra del corno pequeño, porque este periodo empezó enseguida, apenas Dios levantó su iglesia. Y la promesa es que Dios sustentaría la iglesia del desierto, a la verdadera iglesia, por 1260 años. O sea, eso nos lleva hasta el año 1291. Y vamos a ver los eventos que ocurrieron y cómo podemos ver en la historia que esta iglesia sí realmente existió. Y sí, nunca estuvo unida a Roma y fue perseguida por Roma, lo que Roma quiere ocultar, porque Roma nunca fue parte de la verdadera iglesia de Cristo. Roma era la región pagana del Imperio Romano que, con la ayuda de los apóstatas, se disfrazó de iglesia. Y en vez de perseguir a la iglesia de Cristo como pagana, la empezó a perseguir como cristiana, como simulando ser cristiana. Entonces, fíjense, el año 31, por 1260 años, Dios sostuvo su iglesia. Entonces, por eso el hombre de pecado no pudo echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad hasta que ese periodo se cumplió. Recién al fin del siglo XIII pudo echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y por estos 1260 años, como dice Apocalipsis también, o 42 meses, pasaron otros dos eventos. Por 42 meses, o 1260 días, años, los gentiles hollarían la ciudad santa, que es el lugar santuario de Dios, porque la iglesia cristiana era la ciudad santa de Dios. La iglesia primitiva, a los que habían entrado en el templo de Dios, porque los que habían entrado en el templo de Dios eran la ciudad de Dios y el templo de Dios, que después sería echado por tierra, pero seguiría perseguida por 1260 años por los gentiles. O sea, primero abiertamente paganos y después disfrazados de cristianos. Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, este primer versículo habla del tiempo nuestro, porque ¿quién va a ser medido? Cuando nosotros entendiéramos la verdad de la última generación del pueblo adventista, los que hubieran entrado al templo de Dios y fueran hechos columnas al templo de Dios. Los otros adventistas no. Mide el templo de Dios y el altar, que es el símbolo del sacrificio de Jesús, y a los que adoran en el templo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Entonces, si nosotros nos quedamos fuera del templo, en el atrio, no vamos a ser juzgados, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, los gentiles fueron los que persiguieron y hollaron al pueblo de Dios durante 1260 años, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y en este tiempo, ¿dónde estarían? En el atrio. Ahora, pero estarían disfrazados de cristianos. Y nosotros tendríamos que llegar a ver la diferencia entre un verdadero cristiano y los gentiles. Porque si no vemos la diferencia, reconoceríamos a los gentiles como parte de la iglesia de Cristo. Pero el pueblo de Dios entendería la diferencia. En ese periodo, también los dos testigos fueron protegidos porque estaban en manos de la iglesia del desierto y profetizaron hasta que la ciudad santa fue echada por tierra y ellos fueron muertos. Entonces el pueblo de Dios profetizó teniendo en sus manos a los dos testigos estando vivos. Y después
fueron muertos. Entonces, ¿qué pasaría el tiempo al fin? El pueblo adventista habría encontrado justamente y tendría en sus manos los cadáveres de los dos testigos. Y para profetizar la misma verdad que predicaban los miembros de la iglesia primitiva, tendría que hacer que los dos testigos volvieran a la vida, tendría que arreglar sus lámparas. Apocalipsis 11, 3 al 8. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. De nuevo, porque los miembros de la iglesia primitiva profetizaban con la Biblia en sus manos 1260 años, vestidos de silicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego a la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué hacía Roma? Los quemaba. ¿Qué va a pasar? Eso. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, porque son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, al final de los 1260 años, en los que profetizaron en manos de la iglesia del desierto, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde murió Jesús? En el atrio. ¿Quién estaría ahí? Los gentiles. Por eso es un símbolo el atrio, donde estamos los pecadores, un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y de la muerte. Entonces esto es importante entenderlo. Ese es el gran primer periodo que aparece en la profecía de Apocalipsis. Entonces, la primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, el primer periodo, que es el periodo de la iglesia apostólica. Y Satanás trató de corromper la fe de la iglesia primitiva enviando falsos apóstoles, pero no lo logró, ¿no? Como dice Jesús, porque ellos los probaron con las palabras de los dos testigos. ¿Y cuándo Jesús le da este mensaje a Juan? En el año 93, porque Jesús abrió la profecía de Apocalipsis cuando se la dieron. Pero en el año 93 se la empezó a mostrar a Juan. ¿Por qué? Porque ahí había un mensaje para el ángel de Éfeso. Y el momento oportuno de dárselo era el año 93. ¿Y qué dice Jesús? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, Jesús está diciendo, voy a tener a todos los ángeles en mi mano. Yo soy el que los voy a tener. Yo soy el buen pastor. Yo los voy a cuidar. Y voy a andar en medio de las 7 iglesias. Dice esto. Por eso dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Con qué los probó? Como los hermanos de Berea, con las escrituras, a la ley y al testimonio. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es la iglesia primitiva. Pero en el 93 pasaba algo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Ahora, ¿cuál era el problema de esta iglesia? ¿Había perdido el conocimiento de la verdad? No, no. Tenía un conocimiento puro de la verdad, solo que se estaba desanimando, porque Juan lo dice en el Evangelio de Juan, que escribió 2 años después, en el 95, que como Jesús le había dicho a Pedro, sígueme tú. Y cuando él le preguntó, ¿y qué va a pasar con con Juan? ¿Qué le dijo? No te importa lo que va a pasar con él, sígueme tú. Ellos habían pensado que Jesús iba a venir antes de la muerte de Juan. Pero cuando se enteraron hace tiempo que no era así, se estaban desanimando. Entonces Jesús le manda este mensaje. Y este mensaje los reanima. Porque le muestra en la profecía de Apocalipsis todas las cosas que tienen que suceder. Y ellos retoman su primer amor. Porque retomaron su primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta amonestación que le llegó en el año 93 tuvo efecto, porque se arrepintieron e hicieron las primeras obras, aún después de la muerte de Juan, porque no hay una iglesia diferente, hay una sola iglesia, solo que cambia de etapa a otra. O sea, los miembros de Esmirna y los de Éfeso son los mismos. ¿Por qué? Muere Juan y la iglesia cristiana sigue siendo la misma, solo falta Juan. Pero ahora Jesús les dice que son ricos, porque volvieron a su primer amor, y durante el periodo de Esmirna van a ser fieles, incluso hasta la muerte. Desde el año 100 muere Juan, el último discípulo, y termina esta etapa, y empieza la etapa de Esmirna. Y este es el mensaje de Jesús. En este periodo, Satanás, con su sexta cabeza, el Imperio Romano, porque fíjense, como Dios nos muestra en Apocalipsis, Satanás actúa por medio de sus cabezas, y sus cabezas son reyes o reinos. Y sobre esos montes, y sobre esos montes se sientan rameras. Entonces Satanás, con su sexta cabeza, el Imperio Romano, y su mujer, la Gran Babilonia, que a su vez en Apocalipsis 13 se nos muestra como otra bestia de 7 cabezas, y las cabezas de esta bestia son rameras, y en este caso la sexta cabeza del dragón es Roma, y la sexta cabeza de la ramera es su sexta hija, que es la religión pagana Imperio Romano, y a través de su sexta cabeza, la religión pagana del Imperio Romano, la mujer Jezabel, como le llama Jesús, que se sentaba sobre el sexto monte, persiguieron a la iglesia primitiva. Pero Jezabel la persiguió como religión pagana, no como cristiana. Y finalmente buscaron exterminarla usando la fuerza del Imperio Romano. En los 10 años finales del periodo de Esmirna, la iglesia fue probada, zarandeada, y se manifestó la apostasía en los hombres que, para salvar sus vidas, adoraron a los dioses de Roma. Porque eso es histórico, lo vamos a ver en los mismos edictos del Imperio Romano. Entonces, ¿qué le dice Jesús a este pueblo? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, este es el ángel que estaba en la condición de Éfeso y ahora está en la condición de Esmirna. Y es perseguido y es pobre, pero es rico. Y fíjense que este es lo contrario, exactamente lo contrario de la condición del ángel de la Odisea. Porque el ángel de la Odisea se cree rico, pero es pobre. Pero este está en pobreza extrema porque es perseguido y es rico. Y dice Jesús, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿cuál era la sinagoga de Satanás en este tiempo? No era el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío después del año 70 era perseguido junto con la iglesia cristiana y ya no perseguía a los cristianos. Entonces la sinagoga de Satanás que está hablando acá no es el pueblo judío, es otra sinagoga. Eran parte de la sinagoga de Satanás y se hacían cristianos porque querían corromper la fe de los cristianos. Y vamos a ver en la historia quiénes fueron. Y es clara la historia al mostrarnos quiénes fueron estos que eran los que se decían ser judíos o cristianos, y no lo eran, sino eran parte de la sinagoga de Satanás. Y Jesús le dice a su pueblo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y esa tribulación empezó en el año 303, con los edictos de Diocleciano decretando el exterminio de los cristianos. Y vamos a ver por qué. Porque es muy interesante. Porque ahí, como dice Daniel 11:30, el rey del norte se contristó. ¿Y qué pasó ahí? Porque Roma empezaba a ser atacado por sus enemigos. Y para los romanos que los ataquen era algo muy delicado, porque eso quería decir que los dioses no lo estaban protegiendo.
Entonces fueron a consultar a los dioses de Roma. ¿A quién fueron a consultar? A Apolo. A Apolo, que era el dios de Roma, unos dioses de Roma. Y Apolo les dijo que tenían que exterminar a los cristianos. Y en defensa de Apolo, de ese dios, empezaron a exterminar a los cristianos. Ahora, el mismo Apolo después se le aparece a Constantino, porque cambia de opinión, y le dice que detenga la persecución. Pero vamos a ver estos hechos después. Entonces Jesús le dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, exactamente como Jesús había anunciado, 10 años después, en el año 313, por incitación del mismo Dios, Apolo o Mitra, Constantino decreta libertad religiosa y seduce a los apóstatas. ¿Qué había pasado? Satanás había cambiado de opinión y entonces se le aparece a Constantino, que era el sumo pontífice romano, como lo era Diocleciano antes, porque era la cabeza de la región pagana de Jezabel y del imperio, tenía las dos coronas, y le dice, justamente le muestra la visión del sol de su Dios con la cruz en el medio, al que Constantino identifica inmediatamente como Mitra, y en un sueño, Satanás le dice que él era Cristo, que ese era el símbolo con el que iba a vencer a los cristianos. Y ahí, justamente Constantino decreta la libertad religiosa y seduce a los apóstatas y empieza el periodo de Pérgamo. Especialmente seduce a los que habían apostatado durante la persecución de esos 10 años y habían salvado sus vidas adorando a los ídolos. Se llega el periodo de Pérgamo y ahí, justamente, Constantino seduce a los apóstatas con sus regalos y promesas de autoridad y poder, porque les promete unir a la región pagana del Imperio Romano con los cristianos para hacer una religión universal en el imperio, y establece un diálogo ecuménico con ellos para crear una única religión. Y ellos lo ayudaron a enfrascar al Dios de las fortalezas, de Dios y de Cristo, porque lo primero que tenían que hacer es reconocer que el que le había hablado a Constantino era Cristo. Y entonces ellos sabían que no era Cristo. Pero, seducidos por la oferta de Constantino, lo aceptaron y empezaron a disfrazarlo de Dios y de Cristo. Y el objetivo era disfrazar al Dios de las fortalezas de Cristo, y entonces a Jezabel la disfrazarían de iglesia, porque ellos pasarían a ser parte de Jezabel y empezarían a dirigirla. Esa es la promesa de Constantino. Y leemos en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esto es interesante. ¿Dónde estaba el trono de Satanás en ese tiempo? Satanás es el dragón y su sexta cabeza era el Imperio Romano. ¿Y dónde estaba el emperador romano? En Roma. Ahora, pero a su vez, la sexta cabeza de la mujer del dragón era la región romana. Y su sumo pontífice era Constantino, o sea que donde moraba Constantino estaba el doble trono de Satanás, como emperador romano y como sumo pontífice romano. Y ahí, en ese lugar, exactamente como dice la profecía, Constantino levantó la nueva iglesia romana. Y ahí se empezaron a reunir en el Palacio Imperial de Letrán, donde estaba el trono de Satanás. Y hicieron el primer concilio de Letrán, en el cual se unieron Constantino los apóstatas y formaron la nueva iglesia de Roma. Y Jesús dice esto: ahora, moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Está hablando claramente de Roma y está diciendo que hay algunos que no apostataron, que son fieles. Estos son los que sobrevivieron a las catacumbas. Dice: y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Seguían teniendo la fe de Jesús, ni aun en los días en que Antipas, ¿sí? Es un símbolo de quién, de los cristianos que no eran paganos, fueron muertos entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti.
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces ahí también la iglesia cristiana en Roma había dos grupos. Los que se habían sobrevivido siendo fieles estaban los apóstatas y estaban haciendo la obra de Balaam, que ayudó al rey enemigo a hacer la obra que conocemos nosotros, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, en este caso Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque tenían que disfrazar al Dios las fortalezas de cristianos, para que el pueblo de Dios lo adorara, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, hay dos grupos en la iglesia de Roma: los que seguían siendo fieles, los apóstatas. Y también tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué le está diciendo a los cristianos que eran fieles? Que tomen la Biblia y peleen, que no se queden callados. Pero nosotros sabemos por la historia que por miedo a Constantino se quedaron callados, entonces Jesús tuvo que enviar a otros a dar un testimonio. Y estos fueron los cristianos del norte de África. Y dar ese testimonio claro hizo que finalmente le tomaran odio y los asesinaran. Pero Jesús peleó contra los apóstatas y Constantino tuvo un claro testimonio de lo que estaba pasando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces el periodo de Pérgamo es interesante porque empieza con los apóstatas uniéndose a Constantino, y Constantino, como dice Daniel 11, 30 y 31, le van dando las tropas con las que pelearía contra el pueblo de Dios, y esas tropas es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, unión de Jezabel con los apóstatas. Y una de las cosas, señales más claras, es que en el año 321 tenemos el modelo, el tipo de la ley dominical pasiva. Entonces los apóstatas en este tiempo seguirían el mismo camino. Y habría, como Dios le mostró en el Juan, una ley dominical pasiva y una activa. Y en el 321, Constantino, incitado por los apóstatas, como dice en el Juan, decretó el descanso dominical obligatorio. Y en ese tiempo, el obispo de esta nueva iglesia romana, Silvestre I, trasladó el descanso del sábado al domingo. Y eso es lo que hizo justamente el primer hecho donde el hombre pecado empieza a cambiar los tiempos y la ley. No tenía poder político, era simplemente un apóstata, el hombre pecado. Y ahí en el 321, eso nos muestra claramente que no era Dios el que guiaba a estos apóstatas, sino que eran sinagogas de Satanás, porque los guiaba otro espíritu, era Balaam. Y este es el tipo de la ley dominical pasiva, que la vamos a ver. Y después, Balaam termina su obra en el 325, porque Constantino convoca al concilio ecuménico de Nicea, y ahí se define el credo ecuménico común. ¿Entre quién? Entre paganos y cristianos. Y nace Jezabel como iglesia, se disfraza de profetisa, como dice Jesús. Y ahí termina Pérgamo, que fue cortito. Fíjense que del 13 al 25 hubo 12 años. O sea, Pérgamo fue corto. Es el tiempo de la obra de Balaam. Y el 325 empieza el tiempo de Teatira. Pero ahí el hombre de pecado, cuando termina su obra, Constantino le da el trono sumo pontífice romano a quién, y la tiara, la triple corona, y el poder como sumo pontífice al obispo de Roma. Y ahí el obispo de Roma pasa a ser también sumo pontífice romano y se manifiesta el hombre de pecado porque toma el trono de Constantino y lo pone en el templo de Dios, se sienta ahí. Y vamos a ver claramente esos eventos, lo que ocurrieron, porque son claros en la historia. Y empieza el periodo de Teatira, porque ahora hay una mujer Jezabel. Y la mujer Jezabel tiene que darle a comer al pueblo de Dios lo que creó Balaam. Y es una doctrina. Entonces Jezabel empieza a dar a comer al pueblo de Dios la comida que preparó Balaam y asesina al remanente de la iglesia primitiva. Como Jezabel en el tiempo de Acab, cuando se metió en el pueblo de Israel, asesinó a los profetas de Jehová.
empieza a hacer lo mismo. Y Jesús dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva sigue en pie. Y cuando empieza de vuelta la persecución, eleva de nuevo la bandera blanca, sigue con la bandera blanca en alto, y no la va a arriar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Entonces, en medio de la iglesia cristiana ahora estaba la iglesia Jezabel, que se había apoderado de ¿qué? Del atrio, porque ahora se llamaba cristiana y estaba haciendo sacrificios en el atrio. Pero toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, porque ahora la iglesia pagana, la región pagana Imperio Romano, se decía cristiana, o sea, profeta de Dios, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las cosas sacrificadas a los ídolos son las que usó Balaam para crear la doctrina de Jezabel y llevar a adorar a los ídolos, o sea, a fornicar con los ídolos al pueblo de Dios. Pero Jesús dice, cuidado, porque si alguien adora a los ídolos no puede ser salvo, y a sus hijos heredera de muerte, no van a vivir. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y esa es una doctrina que tenemos que identificar en la historia, porque esa doctrina lleva a conocer las profundidades de Satanás, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, si esa doctrina lleva a conocer las profundidades de Satanás, tiene que haberse visto, ¿no? Y como dice Juan en 1 Juan, el llegar a conocer las profundidades de Satanás es transformarse en un hijo de Satanás, y como Caín, matar a su hermano. Entonces, ¿cuándo se vio eso? En el año 380, porque en el año 380 se acaba la libertad religiosa en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Jezabel se sienta de nuevo sobre el monte y usa el poder político del Imperio Romano para perseguir y asesinar a los cristianos que no la reconocían como la Iglesia de Cristo y no adoraban a la imagen a la que ella adoraba, porque elevó de nuevo la bandera negra de los paganos y empezó a perseguir a los cristianos. Ahora, y ahí en el edicto de Tesalónica del 380 tenemos el tipo de la ley dominical activa, porque fíjense que en el año 321 se obligó a adorar y a descansar en el domingo. Pero en el edicto de Tesalónica del año 380 se obligó a adorar al Dios del domingo. Esa es la ley dominical activa. Y la vamos a ver detalladamente. Y ahí empieza la persecución de la Iglesia de Cristo. Y no va a parar hasta que finalmente va a ser echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y en el 538 surge el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma ahora no solamente es cabeza de Jezabel, es un pontífice romano, sino empieza a tener poder político. ¿Y quién se lo da? La cabeza, el César, el emperador romano, Justiniano, porque le da autoridad de corregir herejes, una autoridad ejecutiva. Le delega poder político y empieza a usarlo. Y el Papa, el cuerno pequeño, empieza a tomar el poder político y a perseguir con el poder político de los reyes a los herejes. Y ahí viene el tiempo del cuerno pequeño, que duraría 1260 años, que es otro periodo. No es el mismo en el que Dios sostiene la iglesia primitiva, es otro. Y que termina cuando llega el fin, en 1798. Y al fin del periodo de Tiatira es exterminada la iglesia del desierto. Porque finalmente, al fin del siglo XIII, Roma logra exterminar a la verdadera iglesia de Cristo. Y lo persiguió hasta que la exterminó. Y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. Porque la iglesia primitiva era el lugar santuario de Dios. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, porque la casa de Dios, el nuevo pacto, eran los miembros de la iglesia primitiva. Y cuando se echa por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, no hay nadie que conozca la verdad, porque nadie la predica. Y además se ha muerto a los dos testigos y incluso los católicos tenían prohibido leer la Biblia. O sea, que llegamos al tiempo de Sardis,
donde ahora hay solo una iglesia, la Iglesia Católica, la mujer Isabel, y no hay más Iglesia de Cristo. Entonces, como ocurrió en el tiempo del pueblo judío, los cristianos que quedaron cautivos en Babilonia. Y estando en Babilonia, tenían nombre de que eran cristianos, de que vivían, pero no tenían vida, estaban muertos. Y eso es lo que Jesús le dice al ángel de Sardis. El ángel que está en Sardis cree que tiene la vida, cree que tiene a Cristo, y se llama cristiano, pero está muerto, porque no sabe lo que está adorando. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, el que entró por la puerta estrecha y nació de Dios tiene vida, y tiene vida eterna. Pero el ángel de Sardis estaba muerto. ¿Por qué? Porque los ídolos no le podían dar vida. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces había algunos que eran fieles y dignos, y Dios mira el corazón, aunque estaba en medio de Roma. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles, de sus ángeles. Entonces Jesús empieza a revelar juntamente en todos los mensajes lo que él va a hacer durante el juicio investigador. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿qué pasaría? En 1517, la iglesia de la Reforma sale de Babilonia. ¿Por qué? Porque Lutero encuentra en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, a los cadáveres de los 2 testigos, y los encuentra encadenados en un sótano y empieza a leerlos. Y empieza a darse cuenta que lo que él creía y le había enseñado no era la verdad. Y entonces establece los principios de la Reforma y empieza a publicar la Biblia, a copiarla y a dársela a sus hermanos católicos. Y ahí nace la Iglesia Reforma. Y de nuevo hay 2 iglesias. Está la Iglesia Católica, Jezabel, disfrazada de iglesia, y está la Iglesia Reforma, que sale de Babilonia, con todos los errores de la Iglesia Católica, pero ahora con los cadáveres de los 2 testigos y buscando entender la verdad, buscando conocer cuál es la verdad. Y Lutero le da la Biblia a los católicos para que todos la tengan, todos puedan leerla, y ellos se dan cuenta que lo que dice Lutero es verdad, que Roma no es la iglesia de Cristo, sino es la Babilonia de Apocalipsis, y empiezan a salir de ella. ¿Quiénes? Católicos. ¿Por qué? Porque la Biblia le hace una herida de muerte a la religión romana. Porque se dan cuenta, porque la Biblia les muestra que Roma no es la iglesia verdadera. Entonces el ángel de Filadelfia busca encontrar y entrar al reino de Dios, y la sinagoga de Satanás trata de impedirlo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, esa puerta, que es la puerta del lugar santuario de Dios, estaba abierta. Aunque Roma echó por tierra la verdad, la puerta sigue abierta. Porque aunque tienes poca fuerza, porque no tenía fuerza, no tenía el poder de la iglesia primitiva, porque no conocía la verdad, has guardado mi palabra. Y esta es la característica principal. Ahora esta iglesia tiene la palabra de Dios. ¿Y cuál es la iglesia que tiene la palabra de Dios? La iglesia de Reforma. Porque Dios se la da a Lutero y Lutero empieza a repartirla. Y no has negado mi nombre. Aunque no lo conoce ese pueblo, no negó el nombre de Dios, lo está buscando. Y aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, porque Jezabel empezó a perseguir al pueblo de Dios, y 30 millones de miembros de la Iglesia Reforma fueron quemados vivos en las plazas de Roma, en la guerra romanista. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, porque Roma es sinagoga de Satanás. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, y esto es interesante, porque esto, como Dios les mostró en el Huay, y vamos a ver ahora después cuando veamos las preguntas, se cumple en la iglesia adventista.
¿Por qué? Por eso Jesús dice, el que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Pero ¿cómo puede vencer ese pueblo? Primero tienen que encontrar la puerta abierta. ¿Y cuándo sería encontrada? En la última generación, porque tiene que haber 144.000 columnas del templo de Dios. Pero para entrar al templo de Dios, primero hay que encontrar la puerta. Después entrar al templo de Dios y después los lugares asolados serían reedificados. Y Jesús es la puerta. Porque al que adora Roma es el Jesús de Constantino, que no es otro que Mitra o Apolo disfrazado de Cristo. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. O sea, el vencedor es parte de la Nueva Jerusalén, es parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y entonces Lutero empieza a darle la Biblia al pueblo católico y esa Biblia le hace produce una herida ¿a quién? A la bestia religiosa, porque la que es herida no es el dragón, o sea, no es la bestia romana, sino la ramera, la sexta cabeza de la bestia religiosa, es herida de muerte, espada. Y el pueblo católico sale de Roma, porque se da cuenta que no es la iglesia de Cristo y se une a la iglesia de Reforma. Y finalmente, el año 1798, después de todos esos años de persecución y martirio del pueblo de Dios, Dios retiene los vientos. Y el cuerno pequeño pierde su poder político y llega el tiempo del fin, porque ya no puede haber bestia, y el cuerno pequeño deja de ser bestia. Y llega el tiempo del fin, Dios abre el librito y se lo da a comer a su pueblo. Y no hay más persecución, porque el pueblo de la iglesia protestante había huido a la tierra, a Estados Unidos, y la tierra había tragado el río, porque en Estados Unidos no había un estado con el que Roma pudiera perseguir. No había un rey que estuviera sometido por Roma. Y el pueblo de Dios ahora está en la tierra. Y como decía la profecía, Dios se abre el librito y se lo da a comer a su pueblo. ¿A quién? Al ángel de Filadelfia, a los miembros de la Iglesia Reforma. Y las iglesias en las cuales estaba el pueblo de Dios eran todas las iglesias protestantes de Estados Unidos, porque todas eran parte de la iglesia remanente. Y cuando Dios les da a comer el librito abierto, las prueba. Y los que tenían abrirse de justicia salen a recibir al esposo y profetizan por primera vez. Y por profetizar en esas iglesias son perseguidos y finalmente son expulsados de esas iglesias por predicar el mensaje adventista que decía que Jesús venía a buscar a su pueblo para ir al cielo. ¿Por qué? Porque en esas iglesias estaba predicando a la doctrina de los jesuitas, que indican y predican, y tenemos que conocerlo, que Jesús va a venir a reinar en la tierra por 1000 años. Y entonces, como el pueblo adventista predicaba otra cosa, los persiguieron y finalmente los expulsaron de esas iglesias por predicar la verdadera profecía, ¿no? Aunque tenían errores. Y en 1844, como Dios lo había anunciado, el librito abierto les amarga el vientre. Y las vírgenes quedan ahí fuera de estas iglesias. ¿Y ahora qué pasa? Dios les da un profeta en el Ajuay y empieza a revelar cuál es la misión del pueblo adventista. Pero el pueblo adventista todavía estaba en la condición de Filadelfia, porque salieron con sus lámparas encendidas en sus manos las vírgenes. Y Dios le muestra en el Ajuay que había llegado el tiempo de restauración, porque en 1844 se habían cumplido 2300 tardes y mañanas desde la orden para reedificar Jerusalén, y ahora Dios le dio al pueblo adventista la orden de reedificar los lugares asolados, para ser el antitipo de la obra de los judíos que volvieron a Jerusalén y reedificaron la ciudad y el templo. Entonces, ahí es el tiempo de restauración. Pero ¿qué pasó? Como Dios lo había anticipado, las vírgenes que salen a recibir al esposo, va a haber una tardanza y todas las vírgenes van a cabecear y se van a dormir. ¿Cuándo? Ahora nosotros sabemos que eso no ocurrió durante el tiempo de Elena. ¿Por qué? Porque todos no se habían dormido los adventistas en 1888, por ejemplo. Porque había adventistas fieles y hubo un zarandeo. Pero cuando murió Elena de White, Dios le mostró que después que ella muriera, empezarían a cumplirse las cosas que él había anunciado. Y todos los adventistas llegaría el momento que se dormirían. Y nosotros podemos ver en la historia que empezó a haber cambios y los adventistas se empezaron a dormir de a poco, pero cada tanto había uno que se despertaba
y reclamaba por qué pasaba esto. Y el último que abiertamente habló y conocemos fue Andreasen, que en el 57 él notó que hubieron algunos cambios, y esos cambios eran ¿para qué? Para que las iglesias protestantes nos reconocieran como una iglesia hermana. Y habló, y ahí se produjo un conflicto. Se abrió un micrófono, por favor, si lo pueden cerrar. Sí, abierto. Ahí está, gracias. Entonces, pero no sabemos el tiempo exacto cuando todas las vírgenes cabecean y se duermen. Lo que sí, ¿por qué pasó? Por ahí fue, uno puede decir, bueno, fue en el 62, cuando murió Andreasen, el último que abiertamente habló. Por después hubieron otros que hablaron. Lo importante es que cuando llegara nuestro tiempo, eso ya habría pasado. Y entonces llegaría el tiempo en el que justamente ese pueblo estaría dormido, con sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea que unja sus ojos con colirio para ver. Se despierte, abre los ojos, está durmiendo. Y está tibio, porque una virgen está caminando, tiene el cuerpo caliente. Pero cuando está durmiendo, el cuerpo queda tibio. Entonces, llega el tiempo de la Odisea. Y tiene que pasar todo lo que Dios anunció que pasaría mientras sus siervos durmieran. Porque todas las profecías de la Biblia que hablan de lo que pasaría en la última generación se tienen que cumplir en la iglesia remanente, en el pueblo que no es pueblo, no en el pueblo judío que está disperso, ni en el pueblo que está en Babilonia, no en la iglesia católica, ni en las iglesias protestantes que se unieron a ella. Tiene que ocurrir en la iglesia remanente a la que Dios le dio la misión de profetizar de nuevo. ¿Para qué? Para impedir que ese pueblo profetice de nuevo, ¿no? Que recupere el conocimiento de la verdad y se encienda la luz que iluminaba la tierra durante el tiempo de la iglesia primitiva. Pero la promesa de Dios es que esa luz se va a volver a encender cuando encontremos la puerta que está abierta. Y entonces el ángel de la Odisea está ciego y no conoce su condición. Y Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora no estás caliente y tampoco estás frío, no estás muerto, no estás en la condición del ángel de Sardis. Ojalá fueses frío o caliente, y esto es triste, porque ¿qué dice Jesús? Ojalá fueses caliente, eso es claro, que estuvieras despierto, o frío. Ojalá que no estuvieras en la iglesia adventista, le dice. Ojalá que incluso estuvieras en la iglesia católica, en Babilonia. Ojalá que estuvieses en Babilonia, le dice. Y esto es un tema muy duro. ¿Por qué? Porque cuando eres tibio y no frío caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, va a llegar un momento que te voy a tener que vomitar. ¿Qué significa esto? Tu nombre está en mi boca, te estoy llamando, pero te voy a dejar de llamar. Eso es lo triste. Y Jesús no quiere dejar de llamar, porque si fuera frío el ángel de la Odisea, cuando llegara el tiempo del fuerte pregón, lo llamaría. Y sería más fácil que se convirtiera en el tiempo del fuerte pregón. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ¿cuál es la riqueza del ángel de la Odisea? Algo compró o le vendieron, que lo hace querer ser rico. Y de ninguna cosa tengo necesidad, porque tengo la verdad, no necesito conocer nada más. Ya soy rico. Y no sabes. Entonces esa es la condición del ángel de la Odisea. Como está ciego, no sabe que lo que le compró no es riqueza, que lo vendieron no es riqueza. No sabes que tú eres un desventurado, que no tenés la bendición de Dios. O sea, no sos bienaventurado porque no leíste, no oíste y no estás guardando las palabras de profecía. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto es triste, por eso Jesús le dice, ojalá fueras incluso frío, no estuvieras acá. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. Ahora, porque lo que compraste no lo compraste de mí. O sea, eso que crees que es riqueza, yo no te lo vendí. No viene de quién, no viene de mí. Entonces, y esto es triste, pero como Dios le mostró a Nehuay, de entender este mensaje y por qué estamos en esa condición, depende de nuestro destino.
Yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado a fuego para que seas rico, o sea, la verdadera riqueza, lo que te falta, y vestiduras blancas para vestirse, porque no estás vestido, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, estás desnudo. Ahora, si alguien está desnudo, es que no tiene el manto de la justicia de Cristo, no está justificado. ¿Por qué? Si en la Odisea están las vírgenes sensatas y las insensatas, ¿quiénes están desnudos? Las sensatas y las insensatas. Y es un tema muy delicado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te estoy diciendo esto porque te amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? Dice el ángel de la Odisea. Si soy rico. Ahora, cuando unjas tus ojos con colirio y lo veas, lo vas a entender y vas a tener que arrepentirte. Ahora, pero no hay problema, porque Jesús está esperando ¿para qué? Para que nos arrepintamos, para perdonarnos y que nos pueda dar la bendición prometida. Que volvamos a estar con nuestras lámparas encendidas, encontremos la puerta estrecha, entremos por ella y recorramos el camino que Dios le mostró a Elena en su primera visión. Y Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, por eso cuando te vomite de mi boca te voy a dejar de llamar. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque dice, ninguno me escucha. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿cuándo entenderíamos el mensaje al ángel de la Odisea? Cuando entendiéramos el de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Cuando entendiéramos y viéramos lo que pasó en la historia, eso nos abriría los ojos. Y entonces, recién ahí, comprenderíamos el significado del mensaje de Jesús a nosotros, porque nosotros somos el ángel de la Odisea. Y necesitamos oírlo, porque nuestra vida depende de oírlo. Entonces, el ángel de la Odisea está dormido, pero cuando alguien entiende el mensaje y se lo empieza a predicar a sus hermanos, se escucha el clamor de medianoche, y uno a uno somos despertados, y todas las vírgenes tienen que arreglar sus lámparas. Y como dice Elena, de oír este mensaje, el mensaje directo que Jesús nos indica, claro y directo, no sugerir algo. Tenemos que predicar por qué el ángel de la Odisea está en esta condición, para que pueda arrepentirse y pueda ver la luz del clamor de medianoche que ilumina el camino a la ciudad de Dios y pueda recorrer ese camino angosto. Puede entrar por la puerta estrecha y recorrer el camino angosto y llegar a la ciudad de Dios para entrar por las puertas de la ciudad y ser hecho parte del templo de Dios y columna del templo de Dios. Entonces, todas las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche y empezarían a recorrer ese camino hasta que llegaran al final del camino y entraran por las puertas de la ciudad de Dios y Jesús confesara sus nombres en las bodas. Entonces, cuando haya 144.000 columnas en el templo de Dios, terminará el tiempo de restauración y el pueblo adventista habrá completado la primera parte de la obra del pueblo de Dios. Los lugares asolados habrán sido reedificados y ahora Dios tendrá un pueblo que podrá profetizar, como el pueblo de la iglesia primitiva, durante el fuerte pregón, e iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y va a llegar el día de Jehová, y se va a cerrar la puerta para las vírgenes insensatas. Entonces, por eso, con el clamor de medianoche, que es el sonido de la trompeta, porque suena simbólicamente el día 1 del mes 7, para avisar al pueblo de Dios que a la puesta del sol del día 9 va a ser quitado el continuo, como ocurría en Israel, y se va a cerrar la puerta para las vírgenes insensatas. Ahora, y ese es el tiempo que tenemos para recorrer el camino angosto y llegar a la cima del monte Sión. Pero cuando llegue el día de Jehová, habrá pasado el tiempo de gracia para el pueblo adventista, pero ya va a haber una iglesia triunfante. Y va a ser cortada una piedra, no con mano. Ahora, 6. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. Ahora, pero el primogénito es Cristo. Pero ¿él solo va a pelear o va a pelear con otras personas en la batalla? Esta, la simiente de la mujer,
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en la visión de Daniel 2, 31 al 35, vamos a ver lo siguiente. Dice, tú, oh rey, veía así aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Entonces, ¿qué significa esto? Dios le mostró algo que ocurre en el tiempo al fin, porque tenía en la cabeza la imagen, sí. Tenía el pecho de plata, sí. Tenía las caderas de bronce, sí. Había pasado Grecia también, sí. Tenía las piernas de hierro, sí. Había pasado Roma, sí. Tenía los pies de hierro barro cocido, sí. Tenía los dedos, sí. Estaba completa, sí. Estaba en pie, claro. Una imagen no puede ser puesta en pie si no tiene los pies y los dedos de los pies. Entonces, ya estaba completa la imagen, había sido unida y había sido puesta en pie. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y... Ok, lo vamos a ver ahora, esto lo vamos a ver ahora cuando contestemos a una de las preguntas que vamos a ver cuando terminemos en 2 minutos, 3 minutos. Entonces, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Entonces, fíjense, acá hay un orden. Primero, la gran imagen tiene que ser terminada. Sus partes tienen que ser unidas, la imagen es puesta en pie y recién ahí la piedra va a ser cortada. Y esto es importante porque nosotros tendríamos que ver la imagen completa, puesta en pie y siendo adorada. Y eso nos mostraría que llegó el tiempo de cortar la piedra. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Entonces primero la imagen está en pie, completa. Después la piedra está cortada. Otro periodo. No con mano. Entonces, ¿de dónde es cortada? De un monte. Lo vamos a ver después. ¿Y ese monte cuál es? Porque es un reino, el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes van a estar con Jesús en la cima del monte Sión? Los 144.000. ¿Tendrá que ver con el pueblo de Dios esa piedra? Porque esta piedra ahora hiere a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuza. Entonces hay un periodo donde la imagen termina de ser formada, es puesta en pie, es adorada, ahora después la piedra es cortada y después de que la piedra es cortada, la piedra tiene que herir a la imagen y desmenuzarla. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver un poco más adelante. Daniel 2, del 42 al 45. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, o sea, estamos en el tiempo de los dedos de los pies, el tiempo de los últimos reyes de la tierra, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces, ¿qué tendríamos que observar? Las alianzas. Como Dios nos dijo, la primera alianza sería la triple alianza, porque se unirían todas las religiones. Y en esa alianza unirían a sus dioses, como saber, para formar la gran imagen. Y una vez que unieran a todos sus dioses, pondrían en pie la gran imagen y empezarían a adorarla. Esa es la primera gran alianza. Y después, esas mujeres salen a buscar a los reyes de la tierra para unirlos a este ejército. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, ¿qué va a pasar? Se van a unir, pero van a seguir habiendo cosas, religiones y países distintos, pero todos unidos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, esta piedra, ¿qué es? Un reino. No es solo Jesús, es un reino. Ahora, ¿qué fue echado por tierra? El lugar santuario de Dios y la verdad, el reino de Dios, el reino de Cristo. ¿Va a ser reedificado ese lugar santuario de Dios? Sí. ¿Ese reino va a ser levantado? Sí. Pero primero va a ser una piedra chica. No es un gran monte, es una piedra. Pero
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ahora, este reino es el que tiene que desmenuzar a la gran imagen. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Como Jesús le dice al ángel de la Odisea, o al ángel de Filadelfia, el que se ha hecho columna en el templo de Dios nunca más saldrá de allí. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, porque es lo que Dios hace, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces, si entendemos bien de qué se trata la imagen, porque vemos los hechos cuando la imagen es formada, entonces vamos a entender bien de qué se trata toda la profecía. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Porque esto pasaría ahora. Y como leemos en Malaquías 4, 1 al 3, ese reino es el reino de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, porque Dios primero les manda a su pueblo el profeta Elías. Entonces, a los que se vuelven a Jehová, más vosotros los que teméis mi nombre, los que elevan la bandera que Dios les mostró en Anahuay, la bandera un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová, nacerá el sol de justicia. Entonces van a resplandecer como el sol de justicia, que es Cristo. Como Jesús dijo en la parábola de Mateo 3, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque ese es el reino que es levantado. Pero con poca gente. Nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Hollaréis a los malos. Entonces hay una batalla, la batalla final. ¿Entre quién? Entre el reino de Dios, que son ¿quiénes? Los que hicieron la obra del profeta Elías. El especial tesoro de Jehová en el día que le actuará. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. ¿Quiénes van a hallar la gran imagen? ¿Quiénes van a vencer? Al dragón. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y los hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. ¿Y qué va a pasar? Van a desmenuzar la gran imagen y serán como polvo, como el tamo de las eras del verano, y se los va a llevar el viento sin que de ellos quede nada, ningún resto. Esto es lo que Dios nos dice que va a pasar. Entonces aquí tenemos a la última iglesia, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante que va con el Cordero a la batalla. Y eso es claro, porque el que va a la batalla no es el ángel de la Odisea, es la iglesia triunfante. Entonces vemos en la profecía que este es el tiempo de angustia que Dios nos anunció. Y la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, va con el Cordero a la batalla. Después miré Apocalipsis 14:1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, desde este monte, el reino de Dios es cortada una piedra. Y esa piedra, ese reino, va a la batalla. Y como dice, leemos en Apocalipsis 17, 14, acá hay 9, pero es el 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la batalla final del plan de salvación, donde estos 144,000 son columnas del templo de Dios, pero la piedra del ángulo del templo de Jehová, que fue puesta en Sión, es el Cordero. Y van con él a la batalla. Y este es el reino que va a triunfar. Ahora, y se va a hacer un gran monte porque una gran multitud va a salir de Babilonia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, tiene que haber una esposa que llame. Y para que sea esposa, Jesús tiene que haber confesado el nombre de los vencedores en las bodas. Y la esposa es la Nueva Jerusalén. Y el espíritu y la Nueva Jerusalén dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque va a ser tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Y como dice Daniel 12, 3 y 4, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahí va a terminar el conflicto, porque esta es la última batalla. Hasta que todo el pueblo que está en Babilonia reciba el sello de Dios o la marca de la bestia. Entonces, estas son las 8 iglesias. La última es la iglesia triunfante, porque la Odisea termina, se acaba. Y cuando llega el día de Jehová y se cierra la puerta para las vírgenes insensatas, en la iglesia remanente, en el campo de padre familia, es separado el trigo de la cizaña. Y el trigo es puesto en el granero de Dios. Y la cizaña es dejada. Ahora, lo triste va a ser ese momento, por eso Jesús dice, ojalá no estuvieras acá. Pero como eso va a pasar, y hay que predicarlo, y hay que entender por qué. Y bueno, cuando veamos cada uno de los eventos que ocurren en todas las iglesias, vamos a entender por qué esto es así. Y en el tiempo de angustia, se van a cumplir estas escenas. Por ejemplo, Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Es el testigo fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, ahí está el reino de los cielos, que va con él a la batalla, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son los vencedores, son los 144.000. Porque Jesús fue el primer vencedor, como vemos en el primer sello, que sale montando el caballo blanco, venciendo y para vencer. Y esta es la última parte de, justamente, de la obra de Jesús, pero va con los 144.000. Y como leemos en Apocalipsis 14, 12 al 13, aquí está la paciencia de los santos, o sea, lo que Dios no podía mostrar después de que se perdió el conocimiento de la verdad, aquí está de nuevo, y por eso escucha esta exclamación, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. ¿Por qué guardan los mandamientos de Dios? Porque ahora tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, porque ahí son soltados los vientos, los muertos que mueren en el Señor, porque va a haber mártires en la batalla. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y aquí viene el llamado, que está en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero en esa ciudad ya entraron los 144.000. Y el Espíritu y la esposa y el Espíritu, ¿no?, y la Nueva Jerusalén dicen, ven. Y ahí los que oyen también tienen que decir, ven, tienen que unirse al pueblo de Dios como los obreros de la 1ª. Y van a recibir la misma bendición que los primeros obreros. Porque como dijo Jesús, la paga es la misma. Y en Apocalipsis 16, 19, del 6 al 9 está el resultado. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Estaba reinando. ¿Dónde? Primero los 144.000 y ahora en la gran multitud, porque ese reino ahora no tiene un poquito grupo, un poquito de gente, digamos, 144.000 que se pueden contar. Si ahora no se puede contar, ese reino se hizo gigante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, ellos también fueron transformados en panes y levadura y son parte de la esposa del Cordero ahora. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Porque ellos son llamados ¿a quién? A la fiesta de bodas, a la fiesta de los tabernáculos. Porque ya pasó el día de la expiación. Pero Jesús siguió oficiando
por amor a ellos, el continuo, y también la expiación. Y ahora van a llegar las fiestas de bodas del Cordero, porque va a venir el Cordero en las nubes de los cielos, y va a empezar la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, porque todos los redimidos de la última generación, no importa dónde estén, van a tener la misma recompensa, solo que Dios llama primero al pueblo de la iglesia remanente. ¿Para qué? Para que pueda profetizar, para poder tener un pueblo que conozca la verdad y sobre el que se pueda ver justamente el testimonio del Evangelio. Y en cambio, los impíos van a estar en una triste condición. Como dice Jesús, te vomitaré de mi boca. O sea, el que se oponga al mensaje del tercer ángel, el mensaje, la predicación, el mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, Dios no lo va a poder bendecir. Y en el tiempo de angustia, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, todos los que salgan de Babilonia y tengan hambre y sed de justicia. Pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Como dice la White, porque Dios habrá dejado llamarlos, pero los entendidos comprenderán. Y acá hay tres grupos: los impíos, los entendidos y el pueblo que está en Babilonia, de los cuales muchos, una gran multitud, van a ser limpios y emblanquecidos y purificados. Y este es el resumen. Estos son, presentando rápidamente, después nos vamos a ver los hechos, pero para que tengamos una visión global, porque la profecía de las 7 iglesias tiene que cumplir perfectamente. Cuando llegamos al final de Esmirna, exactamente están los 10 años de persecución. Llegamos a Pérgamo y se cumplió literalmente con cada palabra de profecía, y en Tiatira también, y en Sardis también, y en Filadelfia también, y en la Odisea también. Por eso tenemos que entender por qué. Ahora, cuando empecemos a ver en la historia lo que pasó, vamos a empezar a entender por qué. Y lo que Jesús quiere es que ungamos nuestros ojos con lirio para hacernos parte de su templo y columnas del templo de Dios y parte del reino, que va a ser cortado en este tiempo, con el cual Él va a ir a la batalla. El reino que después va a crecer, porque Dios estará reinando en ese pueblo, hasta que sea una gran multitud, un gran monte que cubra toda la tierra. Bueno, esta entonces es la visión global de las 7 iglesias y es lo que queríamos ver hoy. Ahora, a ver qué hora es. Se nos hizo tarde. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a parar aquí la grabación